Listo, buenas noches. Bienvenidos todos nuevamente a nuestros estudios de los jueves, nuestros estudios bíblicos, con el mismo tema de las últimas semanas, encuentros con Jesús. Y bueno, vamos a comenzar poniendo este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Para que Él nos muestre lo que quiera enseñarnos hoy en su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por todos los cuidados que tú tienes con nosotros, con nuestras familias, Señor, y en especial gracias por lo que nos has estado enseñando en estas últimas semanas a través de tu palabra. Señor, queremos conocerte más, Señor, queremos afianzar nuestras creencias en el Dios verdadero, Señor, y te damos gracias porque hoy podemos reunirnos a aprender más acerca de quién eres tú y cuál es tu voluntad. Te damos gracias y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos, el tema de hoy es Jesús y el encuentro que tuvo con 10 hombres leprosos. Muy bien, la base bíblica la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 17, de los versículos 11 al 19. ¿Sí? Se los voy a leer en la nueva traducción viviente. En la versión Nueva Traducción Viviente. Versículo número 11. Dice: mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra se quedaron a la distancia, gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero? Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. ¿Okay? Bueno, pues tenemos ahora este pasaje en el mismo libro de Lucas que vimos la semana pasada, pero ahora es en otro lugar y es otro grupo de personas y habla de estos hombres que estaban ahí cerca de donde Jesús iba caminando, ¿no? Y cuando hablamos de personas enfermas de lepra, de leprosos, tenemos que remontarnos un poquito a aquellos tiempos, a cómo se manejaban este tipo de situaciones de salud, ¿sí? En la comunidad judía de aquellos tiempos, a los leprosos se les exigía, se les demandaba que estuvieran apartados de toda la demás población, ¿sí? Y que si iban caminando cerca de donde estaban las demás personas, que ellos tenían que anunciar que iban a pasar, pues para que la gente tomara sus precauciones y no se acercara demasiado, porque la lepra es muy, muy contagiosa, ¿sí? Entonces, así es como lo manejaban. Y cuando un lepro se sanaba, cuando un leproso se sanaba de esta enfermedad, había un procedimiento que el libro de Levítico en el Antiguo Testamento, en el capítulo 14, lo describe y les da indicaciones de que tienes que ir, preséntate al sacerdote, ¿sí? Para que ya lo declarara limpio, ¿sí? Ceremonialmente, ya podría otra vez participar de todas las ceremonias de la comunidad de judíos, ¿sí? Y aquí en este pasaje sucede algo muy característico o diferente a otros pasajes donde hemos visto sanidades, porque la instrucción que Jesús les da, cuando ellos que se quedan a la distancia, ven a Jesús, se quedan a la distancia y le gritan:
Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. ¿Sí? Y Jesús los mira y voltea y les dice, vayan, preséntense a los sacerdotes. O sea, estaba haciendo referencia a la regla que viene en el libro de Levítico, y les dio la instrucción de que hicieran lo que se debía hacer cuando ya estaban sanos. ¿Sí? Entonces ellos, estando en ese momento, estando ellos enfermos, piden compasión. ¿Sí? Les dice, ten compasión de nosotros. Jesús les da la instrucción y empiezan ellos a caminar hacia donde estaban los líderes religiosos, los sacerdotes en el templo. ¿Sí? Y ahí empieza ese proceso, ¿verdad? Jesús los envía al sacerdote y empieza la sanidad en ese momento. O sea, ellos respondieron con fe, porque la reacción, digamos que normal de cualquiera de nosotros, si hubiéramos estado en esa situación, es, vayan los sacerdotes, no, pero estoy enfermo, sáname. ¿Sí me explico? O sea, ellos no dudaron, o sea, dijeron, perfecto, me está mandando, pues debo quedar sano, ¿verdad? O sea, pidieron compasión, ellos sabían perfectamente que Jesús tenía el poder para sanarlos, creyeron que podía sanarlos, y cuando les dio la instrucción de que fueran a presentarse a los sacerdotes, le creyeron que ya estaban en el proceso de ser sanados. ¿Sí? Entonces, la forma progresiva de algunos tipos de sanidad se nota en las palabras que leemos en el versículo 14, que dice, mientras iban, quedaron limpios. ¿Sí? Dice, en la segunda parte del versículo 14, dice, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. ¿Sí? O sea, la sanidad no fue de inmediato. Dice, mientras iban, era un proceso. ¿Cuánto tardó? Simplemente lo que podemos, no sabemos cuánto exactamente. Pudieron haber sido 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, lo que se tardaban en llegar. Pero el punto es que no fue una sanidad inmediata, sino que fue progresiva. En el camino. Sí, o sea, Jesús los sanó mientras iban en el camino. ¿Sí? Y eso, pues sí nos sirve, y encontramos lecciones de este ejemplo de sanidad progresiva, ¿sí? Porque podemos aprender algunas cosas. Por ejemplo, que no toda la sanidad ocurre en el momento en el que oras por ella, ¿sí? Por esta sanidad. Sí ocurren sanidades instantáneas, definitivamente, que también funciona así, porque hemos visto otros milagros que con el toque de su manto quedó sanada la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Sí. Pero este milagro ilustra esa sanidad como un proceso, ¿sí? Que se extiende tras la oración durante un determinado tiempo, ¿verdad? Aquí te ponen un ejemplo donde podemos imaginar que pues, tardaron poco tiempo. ¿Qué tanto pudieron haber tardado en llegar a los sacerdotes? ¿Sí? O sea, muy poco tiempo. Sin embargo, no hay que ser tan cuadrados, y si pudiéramos empezar a pensar que hay procesos donde Dios obra milagrosamente, que se pueden tardar meses, ¿sí? o años, y simplemente Dios está obrando de otra forma, porque aunque Dios no te manda las desgracias, sí las aprovecha para forjar lo que hay que forjar en ti y en los que están alrededor tuyo, ¿verdad? Entonces es la primera lección que aprendemos de este pasaje, que hay sanidades que ocurren progresivamente, ¿sí? Otra es que podemos ver aquí que la orden de Jesús, cuando les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes, no solamente hace la referencia al libro de Levítico, ¿verdad? Sino también hay que tomar en cuenta que los sacerdotes en esa cultura y en ese tiempo los sacerdotes del templo, los líderes religiosos, también eran personas muy preparadas, y muchos de ellos eran médicos, ¿sí? Porque era la gente más preparada, ¿sí? Entonces, también esto significa que
que cuando Jesús les dice vayan y muéstrense a los sacerdotes o a los médicos, también significa que está como validándose un proceso en donde si tú recibes una sanidad, es válido que vayas con un médico y confirmes tu diagnóstico. ¿Sí? De hecho, hemos visto muchos testimonios donde así sucede, ¿no? Que está la persona en un proceso, está en una enfermedad, están haciendo estudios, ya incluso están determinando que es necesaria una intervención y esto y lo otro, programan una operación y luego de repente, ¡pum! Dice el médico, oye, en el último estudio que te hicimos ya no aparece. Digo, y hay casos de cáncer, por ejemplo, que son muy, muy llamativos porque, pues, o sea, el cáncer lleva un tiempo para generarse y para una masa ahí extraña en asociada a algún órgano de tu cuerpo, pues no se forma de la noche a la mañana y es muy raro cuando los médicos, en base a estudios, dicen, pues ya el estudio dice que no tienes nada, ¿verdad? Entonces, podemos entender también que este proceso, que este milagro también nos confirma que podemos utilizar, que el utilizar los recursos que Dios nos da en cuanto a la medicina no es falta de fe. Simplemente a veces es el camino que Dios usa para que tú sanes, ¿verdad? No todas las sanidades se dan de manera milagrosa. Hay personas que sufren un padecimiento, se someten a un tratamiento médico y sanan. Y al final es Dios sanando, pero a través de otra manera. Aunque aquí está más bien hablando del otro tema, de que si tú recibes por fe una sanidad, que alguien ore por ti y que tú sientas que has recibido esa sanidad, es válido que vayas y te cheques y lo confirmes, ¿verdad? Sí se vale. Cuando hablan de sacerdotes, ¿a qué se refieren? Sacerdotes del templo. Son los líderes judíos que estaban encargados de las ceremonias que se hacían en el templo. En el templo se daban mucho estas ceremonias de sacrificios. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, les enseñaban a los judíos las reglas y las ceremonias que tenían que llevar a cabo. Antes se hacían sacrificios, holocaustos, ¿sí? Mataban corderos, mataban animales, y era para el perdón de los pecados del pueblo judío, pero esas ceremonias no eran más que una figura de lo que había de venir. O sea, era como una muestra del sacrificio que Jesús iba a hacer en la cruz de manera única y determinante, ¿sí? Por eso cuando Jesús entrega su vida y resucita después, entrega su vida como sacrificio, ya no fueron necesarios más sacrificios. Ya se había pagado la deuda completamente. Lo demás había sido como, no quiero decirlo que como un entrenamiento, pero sí como una muestra de lo que habría de suceder en la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, los sacerdotes, de hecho, nosotros ya como cristianos, ya como el pueblo de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Sacerdote qué es? Un representante de Dios aquí en la tierra, ¿sí? O sea, por ejemplo, un esposo, un padre de familia es un sacerdote en su casa. Por eso es tan importante qué desempeño tienes tú como varón, ¿sí? Porque tienes toda esa responsabilidad de que tú eres el representante. O sea, si la cabeza está mal, pues ahí hay un tema. O sea, no solo bloqueas lo que Dios tiene para ti, bloqueas lo que tiene para tu familia, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque funcionamos como sacerdotes en la familia, ¿sí? Ya después hablaremos un poquito más de ese tipo de cuestiones. Luego, otra enseñanza, la tercera que aprendemos en esta sanidad progresiva, es
o sea, tenemos que hacer notar la obediencia que tuvieron los leprosos al mandato de Jesús. Porque ahí fue donde digamos que se perfecciona el milagro, porque ellos creyeron, ¿sí? Tuvieron fe y caminaron, ¿verdad? Obedecieron. Y mientras iban en obediencia, fueron sanados, ¿sí? A veces, aquí se nos invita a no dudar, pero no solo eso, sino a veces Dios sí te da una instrucción. Cuando tú le estás pidiendo algo, ¿verdad? Te da alguna instrucción, y lo hace mucho a través de su palabra. Por eso es importante leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis, y la terminas y la vuelves a leer, ¿sí? O sea, no hay como que ya la leí y ya acabé. O sea, tú siempre tienes que estarte alimentando, porque muchas veces es la forma en la que Dios te va a hablar. A veces queremos que Dios nos mande un mensaje audible, ¿no? Así como, Daniel, o sea, dale sí, por aquí. y puede suceder, pero la realidad es que no quiero hablar de un porcentaje, pero una gran parte de su voluntad está plasmada en las Escrituras, ¿sí? O sea, entonces sí, y para obedecerlo necesito saber cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus principios, ¿sí? Por eso también se vuelve importante la lectura. Y a veces en estos procesos en donde estamos pidiendo un milagro, por ejemplo, de sanidad, a veces vamos a tener que mostrar nuestra obediencia, no yendo a un médico, sino de otra manera, con obediencia a otro tipo a otra parte de sus principios o de sus mandamientos. La palabra habla de sí misma y habla de los decretos de Dios. O sea, toda la Biblia hay que tomarlo en cuenta. O sea, no le damos mayor importancia al Nuevo Testamento porque es lo que ya rige directamente, digamos, nuestra vida, ya después del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no es que desechas todo lo demás, ¿verdad? Sí sabemos que no somos salvos por cumplir la ley, porque si así fuera esa situación, pues estaríamos perdidos, ¿sí? Hay muchas reglas que no vamos a poder cumplir, simplemente por nuestra cultura, por nuestra manera de vivir. Sin embargo, sí se nos muestra, y hablo del Antiguo Testamento, cuando hablo de reglas que no podríamos cumplir fácilmente. Y en el Nuevo Testamento las reglas no se hacen más suaves, sino que realmente se sube la vara, porque ya Jesús va y Dios más bien están preocupados por nuestro corazón, ¿sí? Las personas que en la antigüedad buscaban cumplir las leyes podían hacer muchas cosas que decía la ley, pero su motivación era incorrecta. Por eso ves algunos pasajes donde Jesús les dice, sepulcros blanqueados, generación de víboras, porque tenían toda la finta de religiosos, pero eran solo eso, era la pura apariencia. Y como Dios ve tu corazón, pues no lo puedes engañar. O sea, podemos entre las personas dar una cara, pero a Dios, pues cómo te le escondes, ¿no? Muy bien, entonces la tercera, comentábamos que este aprendizaje, el tercero es la obediencia. Hay que notar esa parte que todos deberíamos de tener en todo momento, pero aquí hacemos énfasis mayormente cuando estás en ese proceso donde estás pidiendo un milagro de sanidad, por ejemplo. A veces Dios te va a señalar a lo mejor algo que estás haciendo que le desagrada y tienes que dejarlo, ¿verdad? Y a veces esa fe demostrada en esa obediencia es la que detona ese milagro de sanidad, ¿sí? Y otra parte importante en este pasaje es que, como leímos ahorita, y ahorita vamos a ver unos detalles del pasaje, pero leímos que fueron sanados 10 leprosos, ¿sí? Pero solamente uno regresó a alabar a Dios y a expresar su gratitud, ¿sí? Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que no hay que olvidar también esa parte. O sea, cuando yo recibo un beneficio de Dios, en este caso una sanidad, pues que haya expresiones de nuestro corazón de agradecimiento y de adoración a Dios en gratitud, ¿no? O sea, que el milagro no sucede solamente para nuestro beneficio. La mayor parte de los milagros que hemos platicado y que podremos ver, ya sea en nuestras propias vidas
o en los siguientes pasajes que veamos, ¿sí? O en tu lectura de la Biblia, la mayor parte de esos milagros son también para el beneficio de los que están alrededor, ¿sí? Para que vean. Es que te anima a ver que Dios obra en una persona de cualquier forma, ¿sí? A veces los milagros de sanidad son muy llamativos porque pues conoces a la persona, sabes que estaba enferma y de repente ya no lo está y eso te anima, ¿verdad? Entonces que tú regreses también, por ejemplo, si en tu congregación oraron por ti y hubo un testimonio de sanidad, pues platícalo a tus hermanos y que todo el mundo sepa ahí, porque eso va a animar a las personas, ¿verdad? Y Dios es glorificado. O sea, el personaje más importante en nuestras propias vidas no somos nosotros. Lamento decir esto, pero no eres el protagonista, es Dios. Y es Dios el que te da un sentido, un propósito, ¿verdad? Y si obra milagrosamente en tu vida, sigue siendo Él el protagonista. Tú eres un beneficiario y eres muy importante para Dios. Sin embargo, siempre la atención debe dirigirse a Él, no a nosotros, ¿sí? Es como si alguien ora por ti y tú recibes un milagro de sanidad, pues sí le das gracias a la persona y seguro le tendrás un aprecio especial. Pero sabes perfectamente, o debes saber que es Dios el que hace el milagro a través de alguien y nos escoge a todos. O sea, cualquiera puede escogernos para hacer una obra de ese tamaño. Lo importante es que todos tengamos esta actitud de agradecimiento, ¿sí? Y de reconocerle a Él que solamente Él puede hacer este tipo de milagros para nuestro bien. Porque también Satanás hace milagros, pero esos milagros te alejan de Dios, porque te van a hacer dirigir tu mirada a otro lugar. Y cualquier cosa que quiera robar el lugar que Dios tiene, no viene de Dios. Definitivamente viene del enemigo, aunque te dé un beneficio, ¿sí? Catemaco y la petaca hacen fila los políticos y los artistas para recibir milagros. Y mencionan el nombre de Jesús. Y no es Dios el que hace esos milagros. ¿Por qué? Porque hacen con prácticas que no son aprobadas por la Biblia, ¿sí? Utilizan otro tipo de cosas y barridas de no sé qué. No, infinidad de cosas. Sí, pueden usar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Sí. Y lamentablemente mucha gente se confunde con eso y creen que están agradando a Dios o creen que es Dios el que les está dando un beneficio. Pero pues Dios no puede ser burlado y a veces en la motivación está digamos que el pecado, el resultado, ¿verdad? Porque si algo no te acerca al verdadero Dios de las Escrituras y te está acercando a que tú pongas los ojos en otro tipo de Dios con D minúscula, es una alerta roja, ¿verdad? Es una alerta roja, no es cuestión de juego, no es una cuestión de cuáles son mis preferencias o personales, ¿verdad? ¿En qué voy a fundamentar lo que creo? ¿En la palabra de Dios? ¿O voy a estar creyendo algo que va en contra de la palabra de Dios? Pues eso me tiene que llamar un poco la atención para detenerme y reflexionar en qué estoy creyendo o en qué estoy participando, ¿verdad? Y puedes hablar de muchísimas cosas que hoy se hacen, ¿verdad? Que para los ojos del mundo pueden ser muy normales, ¿verdad? Pero que luego al final la motivación y el trasfondo de algunas prácticas pues traen trasfondo espiritual, pero como las personas, la mayor parte de las personas no consideran el mundo espiritual, pues van a ciegas, ¿verdad? O sea, ni siquiera consideran a Dios, o sea, y lo mencionan y hasta dicen gracias a Dios o expresiones muy comunes porque nuestra cultura está muy cristianizada. O sea, difícilmente en esta cultura alguien no habla de Dios, ¿sí? Para bien o para mal. O sea, pero que estemos culturalmente
que tengamos conocimiento de un personaje histórico que es Jesús, eso no nos hace que conozcamos al verdadero Dios de las Escrituras, ¿verdad? Por eso se nos llama a todos los días buscarlo y buscarlo, porque ¿cuándo terminaríamos de conocerlo? ¿Sí? O sea, y si somos obedientes y somos persistentes y cuidamos nuestra salvación, vamos a estar toda una eternidad en su presencia y no nos va a alcanzar el tiempo, porque Él siempre va a seguir siendo inmensamente más grande, majestuoso, sabio, ¿sí? Bondadoso, amoroso y todas las características que podamos conocer de Él. Nunca nos va a alcanzar el tiempo para conocerle, pero hoy tenemos el gran privilegio, ¿sí? De que estamos en este tiempo, en esta vida, ¿sí? Que podemos reunirnos, que podemos tomar una Biblia, que podemos leerla tranquilamente, ver a detalle qué es lo que dice y aprender más de Él, y tenemos que tomarlo con esa importancia que tiene lo que estamos haciendo, ¿verdad? O sea, no es solamente una manera de pasar el tiempo, ¿sí? Sino, a ver, ¿qué está en juego aquí? Mi eternidad. O sea, si lo consideramos así, pues ya se vuelve como un asunto más importante, ¿verdad? Y luego no solo la mía, sino los que están a mi lado y los que vienen atrás de mí también dependen de que yo me mantenga firme y que yo conozca más y que tenga fundamentos bien cimentados, ¿verdad? de mis creencias. La fe cristiana, básicamente, nos vamos a encontrar siempre con que la Biblia nos va a confrontar, ¿sí? Si yo siento que la Biblia no me confronta, es porque no estoy entendiendo lo que Dios me está pidiendo que haga. A ver, ¿cómo sí. podría ser más? Cualquier creencia. O sea, vaya, por ejemplo, algo muy, muy básico, que es acerca del perdón, ¿sí? En muchos casos podemos escuchar que las personas dicen, no, es que ¿cómo la perdono? ¿Cómo lo perdono? Si no se lo merece. Pero la Biblia te dice, si tú no perdonas, Dios no te perdona a ti. Entonces, sí, o sea, no es el arrepentimiento, ¿sí? Que se requiere para cuando tú reconoces que eres pecador y te arrepientes de tus pecados. El arrepentimiento no es solamente un remordimiento de que hiciste mal. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Caray, pues me estoy dando cuenta que estoy haciendo las cosas de manera que a Dios le desagradan, y ahora tengo que cambiar de dirección hacia donde está Él y cómo le agrado a Él, cómo quiere que yo viva, ¿sí? Y empieza a transformar nuestro comportamiento también, ¿sí? Lo hemos platicado otras veces y son cosas muy sencillas que cada uno en lo individual tendrá que llevar un proceso, ¿sí? Así es, y ahí sí nadie te puede, o sea, el trato que tú tienes directamente con el Espíritu Santo, nadie lo puede hacer correr por ti, ¿sí? Nadie puede pasar ese examen por ti, ¿sí? O sea, lo primero que se necesita es querer, ¿verdad? Querer ser transformado, querer verdaderamente agradar al Dios de las Escrituras, a conocerlo más, y va a empezar a salir muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Y siempre Dios va a utilizar, incluso para forjar el carácter de Cristo en ti, va a utilizar a las personas que están a tu alrededor, ¿sí? O sea, los que son padres, pues tus hijos han desarrollado paciencia en ti. Definitivamente sí. Y Dios los usa de esa forma y los va a seguir usando. Y con la pareja es lo mismo. Decía mi pastor, no, cuando yo llegué al matrimonio, si ya tenía, creo que en ese tiempo él tenía 20 años de caminar con Cristo. Dice, no, hombre, yo pensé que ya estaba bien pulido. No, en el matrimonio, pues se dio cuenta que salen todas las pulgas, ¿verdad? Porque es esa fricción y ese trato. Dice la Biblia en Proverbios 27 y 17 que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y así somos, ¿sí? O sea, tú puedes poner a dos personas que genuinamente quieren agradar a Dios y de cualquier forma va a haber situaciones donde hay fricción, pero Dios va a sacar un provecho de todo eso.
¿sí? Y aquí ya nos vimos un poquito por otro lado, pero quiero regresarme a lo del pasaje. Y hay que entender una cosa. Cuando los 9 leprosos que no regresaron, cuando ellos no regresaron, no necesariamente estaban negando la misericordia que Dios tuvo con ellos. Simplemente recibieron un beneficio y no estuvieron como prestos, como listos a subir a un siguiente nivel. ¿Sí? El que regresó fue, digamos que más inteligente desde el enfoque de Dios, porque regresó y dijo: te alabo, te reconozco, te agradezco, ¿sí? Y era como una disposición a querer servirle también, ¿sí? Y creo que esa parte se puede distinguir también y aprender del pasaje. O sea, no necesariamente los otros 9 fueron, o sea, no es como que hayan rechazado o menospreciado el milagro, pero no lo aprovecharon de la mejor manera. ¿Sí? Y aquí en este pasaje, vamos a pasar a estas preguntas que hacemos siempre del pasaje. Aquí nos pregunta que a qué lugar iba Jesús y por dónde iba pasando. Al inicio del pasaje habla de esto. Iba camino a Jerusalén y llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Sí. Y luego, pues ahí nos habla de que salieron los leprosos, ¿verdad? A la distancia, respetando las reglas que tenían ahí, pero sí se mostraron y sí llamaron la atención, se pararon a la distancia y nos pregunta aquí qué hicieron estos hombres, ¿sí? Misericordia. Así es, pidieron misericordia, pidieron compasión, ¿verdad? ¿Y qué les dijo Jesús cuando los vio, cuando los escuchó y que los vio y los escuchó? Que se dirigieran con los sacerdotes. Inmediatamente les dio una instrucción, ¿verdad? O sea, vaya, les respondió su petición, ¿sí? Vamos a tomarlo como escuchó su oración y respondió, ¿sí? ¿Y qué sucedió mientras ellos iban de camino? Fueron sanados en ese proceso, ¿verdad? Lo que hablábamos ahorita de una sanidad progresiva, ¿sí? ¿De qué raza era este hombre? Se habla aquí de que era un samaritano. Y esto es importante porque los samaritanos, aunque vivían en esa región, eran considerados como ciudadanos de segunda clase por los judíos. ¿Sí? Sin embargo, el que regresó al menos era un samaritano. Y desde ese momento estaba como Dios utilizando ese milagro para mostrarle a los judíos que también había salvación para los gentiles, para los no judíos. ¿Sí? Esto es un shock cultural para ellos, porque el pueblo judío, ellos esperaban que el Mesías venía para el beneficio de ellos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, pero obviamente el plan de Dios fue mucho más amplio, ¿verdad? Y llama la atención que sea un samaritano el que haya mostrado esa... Sí, porque no se relacionaban entre ellos. Sí, de hecho, o sea, ni hablaban, ni mucho menos convivían, ¿verdad? Sí. Y hay más enseñanzas acerca en la Biblia acerca de algunos samaritanos que digamos que Dios utilizó para dejar una enseñanza de este tipo, ¿verdad? Y bueno, entonces en este pasaje vimos esa parte. Cuando vamos a pasar a las preguntas de opinión general. ¿Qué es la misericordia para nosotros? Es una opinión general, cualquier respuesta es correcta, ¿sí? Porque es lo que queramos expresar, no necesariamente. Pues para mí es la piedad, tener misericordia es apiadarse, no ser tan estricto con nosotros, que nos dé justicia pero con amor. De cierta manera es lo que yo creo que es. Piedad. Muy bien.
Mencionaste una palabra muy importante, que es el amor. Sí, también es importante. Ahora sí vamos a ver un par de pasajes que nos dan un poco más de luz acerca de lo que es la misericordia bíblicamente. Si estás muy cerca, vaya, tu respuesta es correcta, pero aquí vamos a leer dos versículos. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, dice: cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y en esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, que la mayoría estamos leyendo, su fiel amor, otras versiones te lo mencionan como su misericordia. Okay. Entonces, la palabra que mencionaste ahorita del amor es correcto. La misericordia de Dios se puede usar como sinónimo de su fiel amor. ¿Sí? Misericordia es como amor llevado al máximo nivel. ¿Sí? No el amor que expresamos muchas veces nosotros entre nosotros, ¿verdad? Que sí buscamos tener un amor filial, ¿verdad? De cierto nivel, pero hay un amor todavía más digamos sublime, que es el amor que Dios muestra para nosotros. ¿Sí? Y en el libro de Salmos, Salmo 36, versículo 7, dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Entonces, en estos dos versículos, que se lee fiel amor, y en el segundo que leímos, el amor inagotable, son sinónimos de la misericordia de Dios. ¿Sí? Cuando los leemos en otras traducciones, nos vamos a encontrar con la palabra misericordia. Por eso sabemos que se usa como sinónimo. ¿Sí? En otras palabras, muchas veces podemos entender, por ejemplo, la misericordia. Gracia es cuando recibo algo, algo que no me merezco. ¿Sí? Y misericordia es cuando no recibo el castigo que sí merezco. Y en la Reina Valera dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Así es. Sí. Entonces, cuando los leprosos dijeron: ten compasión de nosotros, también la compasión y la misericordia son como sinónimos, ¿verdad? Estaban pidiendo esto de Dios. El amor por nosotros. Así es. O sea, muestra tu gran amor, muéstralo con nuestro problema, ¿verdad? O sea, ayúdanos en nuestra enfermedad. ¿Sí? Y hablando de la gratitud, ¿sí? Que está muy relacionada con este tema de las expresiones de agradecimiento después de recibir un milagro de Dios. En el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15, dice, Colosenses 3:15, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un solo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. ¿Sí? La gratitud es una actitud que la Biblia nos enseña a siempre mantenerla. ¿Sí? De hecho, muchas veces caemos en etapas en donde nos sentimos deprimidos, nos sentimos como que las cosas no están resultando bien, ¿sí? Porque a lo mejor no estamos obteniendo algo que necesitamos o que nuestra familia necesita en ese momento. Pero a veces
es una combinación en donde puedo estar olvidando lo que sí tengo, ¿sí? Y es como el que dice, y ayer lo leía, no me acuerdo en dónde lo leí, que dice alguien, cuando tú te quejas de que tu carro falla mucho, pues hay otros que, bueno, estás olvidando que tienes carro, ¿sí? Al menos, ¿no? O que tu casa, ay, mi casa le falta mantenimiento. Bueno, pues tienes casa, ¿verdad? O sea, muchas veces es el enfoque con el que estamos viendo las cosas, que no perdamos de vista lo que Dios sí nos está dando, ¿sí? Lo mismo que caminar, pues hay gente que no tiene piernas. Sí, sí. Que a veces, ay, mi rodilla o algo, bueno, pero como quiera, te mueves, ¿verdad? Sí, o sea, digo, es que ya llegas Sí, a una edad. no fijar la mirada en lo que nos falta, sino en lo que tenemos. En lo que tenemos. Porque hay gente que sí es feliz faltándole lo que tú tienes. Y te da muestras de cómo llevar la vida. Sí, sí, no, bueno, definitivamente siempre vamos a encontrar a alguien que teniendo menos, tiene una mejor actitud. Y es porque a veces están más centrados o están en ese momento de estar en esa actitud de agradecimiento, ¿verdad? Y son lecciones que a veces Dios nos da a través de otras personas, ¿verdad? Dice el libro de Salmos, capítulo 147, versículo 7. Canten con gratitud al Señor, al son del arpa, entonen alabanzas a nuestro Dios. Y esto me ayuda a ilustrar que esta es una actitud que puedes tener todo el tiempo. Todo el tiempo. Y a veces es tan sencillo como si estás en tu casa, incluso en un tiempo no sé, por ejemplo, me toca preparar alimentos. ¿Sí? Puedo poner música, ¿sí? Que alabe a Dios, música que exalte a Dios, ¿sí? Así es. Y tú estás preparando un ambiente donde estás llamando a Dios, reconociendo que Dios es importante en tu vida y atraes la presencia de Dios y mantienes esta actitud cantándole. Si te aprendes esas alabanzas, pues puedes cantarle a Dios como los salmos. Los salmos son canciones, básicamente. Pues sí, ¿no? Son hechos, por eso dice ahí al músico, hay varios salmos que te hablan muy claramente que eran alabanzas o canciones. ¿Sí? Entonces, esa de un hijo de Dios es la actitud que se espera. ¿Sí? Utilicemos esos recursos que tenemos. Obviamente hay que ir filtrando, porque tú luego de repente hay canciones que tienen muy buena intención, digamos, pero que no son bíblicas. ¿Sí? Las alabanzas que deberíamos preferir son las que están basadas por ejemplo, en los salmos. Y hay muchas muy bien, o sea, que Dios les da ese talento a los músicos para que generen ese tipo de canciones. Pero hay otras que no, o sea, simplemente, y eso lo aprendes un poquito a través del tiempo leyendo tu Biblia y te puedes dar cuenta que hay canciones que no tienen contexto bíblico. Sí, para no herir susceptibilidades, ya que terminamos de grabar, les platico un ejemplo de eso, porque lo acabamos de platicar en la iglesia. ¿Sí? ¿Cómo puede una persona mostrar gratitud? Ahorita que hablábamos de esto. O sea, no solamente cantándole a Dios, ¿sí? Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Versículos 28 y 29. Dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos
y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. O sea, dice otra versión, es fuego consumidor. Dice, agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. ¿A qué se refiere con esto? A que nosotros mostramos agradecimiento cuando nos sometemos a Él, cuando buscamos agradarle en todo lo que hacemos, ¿sí? Y cuando aquí habla de que debemos tenerle temor, no es ese temor o miedo que le tiene por ejemplo, un esclavo a un patrón caprichoso, ¿sí? O sea, no, es más bien un temor reverente, ¿sí? Es un reconocimiento de su grandeza, ¿sí? Tenemos que estar considerando quién es Él, Su poder. ¿sí? O sea, quién es Él, o qué tan pequeños somos nosotros, o qué tan grande es Él para nosotros, y que nuestra vida refleje eso, ¿sí? Es como dice aquí, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, o sea, estamos recibiendo el mayor beneficio que podemos tener, ¿sí? Y no es en este tiempo, es en la vida eterna, ¿sí? O sea, un reino inconmovible es el reino de Dios, nadie lo va a poder quitar o destruir, ¿sí? Y estamos siendo invitados a participar de él. Entonces, dice aquí que si estamos recibiendo ese beneficio, ¿sí?, de ser partícipes de este reino, ¿sí?, lo menos que podemos mostrar es agradecimiento. Porque no lo merecemos, ¿sí? A ver si un día encuentro ese video porque me fascinó. Es un señor que ha de ser como de mi edad, yo lo veo más grande, pero ha de ser como de mi edad. Que es un inglés, me parece que es en Londres ese video. Y el señor es un trabajador que malamente les decimos los de la basura. Porque los de la basura somos nosotros. Es un servidor. Ellos son los del camión que se lleva nuestra basura. ¿Verdad? O sea, entonces, sí, los recolectores. Sí, pero dice, alguien lo está como entrevistando y le preguntan, ¿qué es lo primero que le vas a decir a Dios cuando estés enfrente de Él? Y pareciera algo muy trivial, pero si te pones a reflexionar, ¿qué le dirías? Y él dice, pero lo dice con una alegría. Dice, yo le voy a preguntar, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me escogiste a mí? Es obvio que no me lo merezco, ¿sí? Bueno, esa es la actitud correcta. Y cuando estamos así, que lo ponemos a Él en el lugar que Él es, y que reconocemos la pequeñez de nuestro ser, empezamos yo siento que es una muy buena actitud para empezar a vivir tus días de la manera correcta, ¿sí? Reconociendo que Él es inmensamente más grande que lo que podemos imaginar y es muchísimo más amoroso que la persona más amorosa que conoces, ¿sí? Totalmente. Mucho más misericordioso, ¿sí? Mucho más fiel, ¿sí? Entonces, sería difícil, o más bien, se facilita tener agradecimiento a medida en la que vamos conociéndolo a Él y lo que Él hizo por nosotros. Si yo no entiendo el sacrificio que Él hizo por mí para darme acceso a la presencia de Dios, va a ser difícil que muestre un agradecimiento al nivel que las escrituras te lo piden. Pero si tienes ese encuentro con Dios y verdaderamente como dicen en el rancho, ¿no?, te asinceras con Él. Sí, qué justicia. Si te asinceras con Él, pues vas a poder ir viendo todas estas cosas como que hacen más sentido, ¿sí? O sea, hacen más sentido
no porque nosotros estemos aprendiendo más teoría, sino empezamos a verlo a Él como verdaderamente Él es, ¿sí? En la grandeza que Él tiene y donde Él ya previó todos y cada uno de tus días, ¿sí? Es el ser más sabio, pero infinitamente más sabio que toda la sabiduría de hombres. Para Él es locura, para Él es tontería, ¿sí? Y vaya que hoy puedes encontrar en muchos lugares personas que se dicen muy sabias o muy inteligentes, ¿verdad? No se puede comparar. Entonces, siento yo que esta parte de cómo muestro gratitud en este pasaje de Hebreos lo empezamos a entender. O sea, ¿cómo podría yo tener una actitud de agradecimiento si voy entendiendo cada vez más, con mayor claridad y profundidad, lo que Él ha hecho por mí o por qué fui creado? ¿Sí? ¿Para qué fui creado y qué privilegio se me está dando de participar de todas las promesas? Las promesas que el Padre le hace al Hijo, a nosotros nos hace partícipes. ¿Sí? Dice la Biblia que somos coherederos con Cristo. ¿Sí? O sea, entonces, no es para estar agradecido. O dicho o preguntado de otra manera, ¿tengo permiso de estar de mal humor porque algo no me salió bien? ¿Sí? En mi negocio, en mi trabajo, en mi familia. Sí, o sea, no vamos a desatender ninguna de nuestras responsabilidades, pero hay que poner las cosas en su correcto lugar, ¿sí? Darle a Dios su correcto lugar, ¿verdad? Y a lo demás ponerlo en el lugar que corresponde. Yo siento que esa es una de las formas en las que vamos a poder tener realmente una actitud de agradecimiento. O sea, cómo utilizar las bendiciones que Dios nos da día a día. Así es, estar ¿Qué consciente. espera Dios de eso, de nosotros? Y no solo lo que nos dio ya ahorita, no, las promesas de lo que tienen. O sea, lo que Dios tiene preparado para los que han creído en Él, dice la Biblia que son cosas que un día se va a hacer justicia. Pero tienes que tener la perspectiva eterna, porque a veces esa justicia no la vas a ver aquí. Y aún así, se te llama a orar por tus enemigos, a bendecir a quienes te maldicen. ¿Por qué? Porque sabes que el que está operando, aquí nomás hay dos bandos, o es el bando de Dios o el bando del enemigo. Y llámale como quieras. Y a veces sí se nos llama a tener este nivel de sabiduría en cuanto a que cuando alguien te hace algo como que te causa un daño, ¿verdad? Vamos a hablar de alguien que te defrauda, por poner un ejemplo. Cuando tú ya conoces cómo opera todo esto y Dios te dice que tienes que orar y bendecir a los que te maldicen, a tus enemigos, vaya. A los que te hacen daño, ¿verdad? Se podría traducir como eso. Tú sabes que a la persona le tienes que tener compasión porque no está teniendo un conocimiento de Dios. O si lo tiene, pues peor tantito está cometiendo una falla, porque el pecado es grave no solo porque te hace daño a ti. O sea, si yo te defraudo, ¿sí? No es grave solamente por el daño que yo te hago, sino porque ofendo a Dios. Eso lo vuelve grave. ¿Sí? O sea, es grave y merece una disculpa, un perdón y un cambio de actitud hacia las personas, pero delante de Dios es lo más importante. Entonces, cuando una persona peca contra ti, tenemos que tomar en cuenta que esa persona pues está faltándole a Dios, ¿sí? Y que ese es su mayor problema, no el que me haya dañado a mí. Yo lo puedo perdonar, pero él tendrá que rendir cuentas. O sea, el que yo lo perdone no le exime del castigo que Dios le aplicaría si él no se arrepiente. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, empiezas a tener como
como una actitud o una postura distinta ante las circunstancias. Cuando entiendes que cómo opera Dios y lo que Dios espera de ti, ¿verdad? No es, a veces digo, tal vez se me está dificultando un poco explicarlo, pero creo que lo que podemos rescatar de todo esto es qué actitud vamos a tener de las circunstancias que estamos atravesando, ¿sí? Para entender que, primero que nada, nuestra vida es pasajera, primero que nada. Por más que estés sufriendo, no estoy sufriendo más de lo que Cristo sufrió por mí. Y Él sin merecerlo, ¿verdad? De entrada. O sea, dice la Biblia que sufrimos, que cualquier cosa que nosotros atravesamos, hay alguien más que también lo está atravesando. ¿Sí me explico? Porque a veces nos sentimos así, como que yo soy el único, el patito feo y porque a mí me pasan estas cosas, Señor. Entonces, y sí, pues sí, digo, sí se vale que tengamos expresiones digamos que cuestionamiento, de dolor, de tristeza, ¿verdad? Pero la idea es que recapacitemos y volvamos a entender quiénes somos a los ojos de Dios, ¿sí? Y cuál es nuestro destino. Es que no hay nada que nos puede pasar en esta vida que te separe del amor de Dios. Es en el libro de Romanos, capítulo 8, debe ser por ahí del versículo 38. A ver, búscalo, please, para confirmarlo, porque ese es un versículo que nos puede consolar en muchas ocasiones. Romanos 8:38. Sí, creo que es 8:38. Romanos. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Amén. Sí, entonces, por eso es importante que acudamos a las Escrituras para tener la sabiduría de Dios y poder desempeñarme en esta vida. Que de entrada, aquí lo que tenemos es el reflejo de la caída, ¿sí? El pecado que se cometió al inicio, ¿sí? En la persona de Adán, pero pudo haber sido cualquiera de nosotros. Ese pecado lo que hace es que, Dios crea todas las cosas a la perfección. Voy a explicarles un poquito la cosmovisión cristiana, ¿verdad? ¿Cómo como cristianos podemos ver esta realidad? ¿Cómo la interpretamos? Primero que nada, Dios crea las cosas de manera perfecta, ¿sí? Y al hombre le da la administración de la creación, ¿sí? La pone bajo su cuidado. Sí. Entonces, cuando Adán y a Eva les pone la creación bajo su cuidado. Ellos son los administradores, los mayordomos. Sí. Cuando el encargado de la creación, el que cuidaba la creación, peca, se da una separación del hombre y Dios. Pero al separar al hombre, también la creación se corrompe, ¿sí? Se separa de Dios. Porque el encargado falló y pecó. Entonces ahí ya se da ese tiempo ese momento que es la caída. Esa separación es lo que tiene hoy el mundo como hoy lo vemos, ¿sí? Dios no creó el mundo como hoy lo tenemos, ni creó todas las cosas con todo el caos y todo. Por eso las personas que me preguntan, es que porque sí existe Dios, porque hay enfermedad, porque hay guerras, porque hay tanta maldad y todo esto. Y mi primera respuesta sería, pues, las consecuencias de la caída. O sea, no hay manera de que la creación refleje la gloria de Dios, sino hasta que se cumpla todo el plan que Dios tiene para restaurar todas las cosas. La Biblia enseña ese proceso de redención. Dios va a restaurarlo todo. Incluso vamos a ser partícipes, los que hayamos creído, vamos a estar del bando de los que vamos a disfrutar la creación ya redimida nuevamente.
incluyéndonos a nosotros. Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa inherente a nosotros. O sea, no dejamos de pecar. Muchas veces te podrán decir, ay, sí, ahora sí, eres cristiano, o sea, muy santito. Pues la Biblia dice que soy un santo. Y santo es separado para Dios, que es muy distinto a como lo usa el mundo. El mundo te quiere decir, ay, sí, muy santito, porque si yo creyera que yo por mis propias fuerzas puedo dejar de pecar, estoy equivocado. ¿Sí? ¿Sí? Y sí puede haber quien se sienta así, pero está mal. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que una vez que tú has recibido la salvación, empiezas un proceso de santificación que dura toda tu vida, ¿verdad? Pero es un proceso. Se espera que tú vayas abandonando prácticas que desagradan a Dios y empieces a hacer las obras que Dios tiene preparadas de antemano para que tú las hagas. ¿Sí? Entonces, toda esta parte... O sea, cuando hablamos de santidad, de hacerte santo, no es que te vuelvas libre de pecado o fuera de pecado. Es sencillamente esa visión que acabas de comentar tú. Sí, es simplemente que empieza una lucha contra el pecado. Contra el pecado. ¿Sí? Ya no me siento cómodo. Sigo cayendo. Vaya, sigo cometiendo pecado, pero ya no es una práctica en la que yo me gozo y hasta... O no pongo cuidado, sigo una vida... Sí, practico y ya no pasa nada. El Espíritu Santo te redarguye del pecado. O sea, a veces te dice, esto no. Aquel que tiene el Espíritu Santo... Así es. Vas a saber si empieza... Pepe Grillo, ¿no? Haz de cuenta, te va diciendo, aguas, esto no lo digas, esto no lo veas, esto no lo pienses, esto no lo hagas. ¿Sí? Preocúpate cuando no tengas advertencia y cuando pecar no te cause remordimiento. Ningún remordimiento. ¿Sí? O sea, ahí sí, estás cómodo. pues, vuelve a las escrituras y arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio. No se puede creer más de una vez, o sea, es una sola vez. Pero hay personas que se les predica un evangelio incorrecto, ¿sí? Porque a veces no se les dice, o sea, para que tú busques una solución a un problema tienes que entender que tienes un problema, ¿sí? Y nuestro problema principal es que estamos separados de Dios. Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Y todos estamos en esa condición antes de haber creído. Todos somos iguales, la diferencia la hace el regalo de la salvación que se acepta por fe. ¿Sí? Y este efecto que el pecado tiene en nuestras vidas solamente se elimina en la persona de Cristo. Ni tú puedes pagar por tus pecados propios, ni por los de nadie más. Ni yo por los tuyos, ni tú por los míos. Nadie. ¿Por qué? Porque el sacrificio no sería perfecto. O sea, por eso Jesús tuvo lo suficiente para pagar por los pecados de todos nosotros, porque Él sí fue sin pecado. ¿Sí? Y es este proceso que inicia de creer en este evangelio, donde empieza a verse esos frutos, ¿verdad? Uno de ellos es la santificación que se va desarrollando. ¿Sí? Y ahorita que hablábamos un poquito de estas actitudes del agradecimiento y la actitud y vivir una vida honesta, ¿sí? Delante de los demás para demostrar que conocemos al Dios verdadero, hay una pregunta personal que podemos hacernos, y es: ¿pueden otros atestiguar que eres una persona agradecida? ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Qué piensan tus amigos de ti? ¿Qué piensa tu familia de ti? No es una pregunta para que la respondan, sino una pregunta para reflexión, ¿verdad? Si nosotros hacemos pausas y reflexionamos en esto, podemos ir entendiendo cómo estoy viviendo. Porque a veces yo creo que estoy viviendo de una manera que le agrada a Dios,
pero puedo estar confundido. ¿Sí? O sea, sí es importante también que mi testimonio muestre en el Dios en el que yo creo. ¿Sí? Es importante que lo tomemos en cuenta. Y otra pregunta muy personal, que habla de los temas que hemos platicado ahorita acerca de la misericordia. ¿Alguna vez has clamado a Dios por misericordia? ¿En algún problema, en medio de alguna situación o algo? La Biblia nos enseña a hacerlo. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 31, versículo 9, Salmo 31, 9, dice: ten misericordia de mí, Señor, porque estoy angustiado. Las lágrimas me nublan la vista, mi cuerpo y mi alma se marchitan. ¿Sí? 31:9. Sí. Y esto lo podemos, digamos que, entender a la par del mantenernos agradecidos. A veces pedirle misericordia a Dios no es necesariamente desagradecimiento, ¿sí? No es porque estoy perdiendo de vista lo que Dios me da, simplemente es que estoy pasando por un momento, una etapa, una situación difícil, ¿verdad? O sea, si algo espera Dios es que seamos sinceros delante de Él, ¿verdad? Una oración a Dios no es algo que deba ser repetitivo, ¿sí? Se espera que tengas una conversación con tu Padre Celestial. Se espera que tú le digas, como lo que platicas para los que tienen pareja, platicas con tu esposo, tu esposa: oye, no, fíjate que me siento así, tengo esto, esta situación, todo esto. Dios espera que acudamos a Él, ¿sí? En busca de misericordia, ¿sí? Y en busca de que Él nos reconforte o nos dé una solución, ¿sí? Para expresarle cómo te sientes, ¿sí? Se espera que tengamos esta actitud, ¿sí? Luego Dios te va a dar el consuelo y te va a dar una perspectiva diferente de las cosas. Y ahí puede venir ya una actitud de agradecimiento. Porque a veces no entendemos por qué pasan las cosas o por qué alguien me hace algo, ¿sí? De hecho, es muy cierto lo que dice por ahí alguien en el radio, que lo que te daña no es lo que te hacen, sino cómo reaccionas a lo que te hacen. Y eso tiene sentido. Porque cuando tú has recibido a Cristo y tienes todas sus promesas a tu favor, pues ¿qué te puede hacer un hombre? Quitar la vida. Sí, no, y si has creído, te quitan la vida y te vas con Él. O sea, no es. Preocupa, sí, o sea, obvio no quiero que me pase, menos en una situación. De esa manera. Y menos una situación complicada o dramática, o no sé cómo decirlo. Violenta. Sí, violenta o así. Pero al final, o sea, entendiendo eso y creyéndolo verdaderamente, pues salimos ganando. ¿Sí? Cuando estás bien con Él. Claro, claro. También existe, por ejemplo, el temor de mi parte. Digo, ¿qué tal si todavía no alcanzo a agradarle y pues mañana me pelo o al rato, ¿no? Es que no es por lo que hacemos, ¿no? No. Sí. Digo, que esté alineado con lo que Él quiere de mí. Entiendo que es por gracia, ¿no? Él conoce tu corazón. O sea, perfectos nunca vamos a ser. No. ¿Sí? Si no, estaríamos todos perdidos. ¿Sí? Y ese es lo hermoso de nuestro Dios, que no es un Dios caprichoso como otras religiones. ¿Sí? Que el Dios de otras religiones puede cambiar. Eso vaya. No tienen. Hay personas de religiones muy aceptadas a nivel mundial, que tienen mucho crecimiento, ¿sí? Que su Dios, en los libros que ellos leen, su Dios puede cambiar de opinión. O sea, nunca saben cuándo son salvos. No tienen esa certeza, ¿sí? Y estoy hablando de los musulmanes, ¿sí? Ellos no tienen esa certeza de un Dios que no cambia, de un Dios como el nuestro. El nuestro dice que Él
que en Él no hay sombra de variación, que Él no cambia. Dice Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Él no va a cambiar. Él es, si en algo es fiel, es en su propia naturaleza. ¿Sí? O sea, y eso nos da una tranquilidad. ¿Por qué? Porque imagínate nada más, oye, el enemigo te va a llenar de pensamientos. Y aún y cuando lo vas conociendo cada vez más, el enemigo te va a hacer dudar. Te va a bombardear porque sabe que estás por el camino. Y la Biblia te enseña también a administrar los pensamientos y te enseña también a rechazar ese tipo de pensamientos de duda. Un hijo de Dios no debe de dudar de su salvación. Lo que debemos es mantenernos en esa actitud de querer vivir para hacer su voluntad, para agradarle a Él. ¿Sí? No solamente el domingo, no solamente en este caso los jueves que nos reunimos, ¿no? Cómo llevo toda mi vida, las decisiones que yo hago, las decisiones que yo tomo, incluso las conversaciones en las que participo, lo que hago y lo que dejo de hacer, todo es para Él. ¿Sí? Hay una pregunta que te quiero hacer, porque de pronto todos podemos hacernos esta pregunta. Sí. Todos suenan y sonamos convencidos de la religión que seguimos. Todos. En mi pensamiento particular no deberían de existir las religiones, porque son ideas de hombres. Adaptan la palabra de Dios a conveniencia. Pero bueno, ese es mi pensamiento, con el temor a equivocarme. ¿Cómo yo podemos estar ciertos de que estamos en lo correcto y que estamos, porque es muy importante saber cómo agradar a Dios, porque si lo estás siguiendo de una manera equivocada, pues te vas a perder inconscientemente porque sí, no de hecho, conoces. yo te diría que no, a Dios no lo puedes seguir de la manera equivocada, simplemente estás siguiendo otro Dios, que no es el de la Biblia. O sea, ¿cómo puedes saber? Mi respuesta sería, ¿en qué fundamentas tu fe? Si quieres conocer al Dios de la Biblia, sigue las Escrituras. Y ahí lo vas a encontrar. Y a Él lo vas a seguir. Y a Él lo vas a obedecer. Para mí, el filtro y el fundamento es la palabra de Dios. Nada más. Esta es la verdad. Cualquier cosa que contradiga las Escrituras, en lo personal, y lo que creemos muchos cristianos es mentira. Viene el enemigo que quiere confundir. ¿Sí? Dice la Biblia que en el libro de Juan, que el ladrón viene a matar, robar y destruir. Cuando hablan de ladrón es Satanás. Es Satanás, sí. Dice, son palabras de Jesús, dice, el ladrón no vino sino a matar, a robar, matar y destruir, y yo he venido para darles vida y que la tengan en abundancia. ¿Sí? Entonces, para mí la respuesta sería, busca a Dios en las Escrituras, a través de la palabra. ¿Sí? Así es. O sea, al menos tienes esa, o sea, dice la Biblia habla de sí misma, ¿no? Dice que es viva y eficaz. ¿Sí? Es útil para instruir, para redarguir en justicia, o sea, para conocer cuál es la justicia de Dios. ¿Sí? Y aquí es donde dice Jesús también que dice, ustedes leen las Escrituras y en las Escrituras me conocen a mí. Les decía a los judíos porque ellos no querían aceptarlo y le daban mucho valor a las Escrituras. Si alguien ha respetado las Escrituras, bueno, el Antiguo Testamento han sido los judíos. De hecho, todos ellos estaban perfectamente enterados de las profecías, estaban esperando al Mesías. El error que cometieron fue no reconocer a Jesús como el Salvador. ¿Sí? Y Jesús les decía, ustedes van a las Escrituras y las Escrituras lo que están hablando es de mí. ¿Sí? ¿Me quieres conocer? Sí, y vas, pero no has querido creer. ¿Sí?
Y esa actitud hay que tener cuidado de que no nos pase a nosotros. Porque si yo voy a las Escrituras y como quiera me mantengo en mis propias creencias, no hay arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay un cambio de dirección. ¿Sí? O sea, Cristo es un cambio completamente de dirección. ¿Sí? No porque seamos, porque muchas veces nos confunde un poquito lo que nos han querido enseñar todo el tiempo, que es que siendo bueno te ganas el cielo. ¿Sí? ¿Sí han escuchado esa frase? Ayúdale a la abuelita a cruzar la calle, ay, te vas a ir al cielo. ¿Sí? Y no es así. No es así. Las acciones buenas, lo hemos comentado y lo sabemos, creo que ya un aspecto muy básico. Las acciones buenas, de las que incluso hablamos hoy, son en agradecimiento de lo que Dios ya hizo por mí. No hago cosas buenas para ganarme el favor de Dios. ¿Cómo le haría para sorprenderlo a Él? O sea, Eres todo. sí, o sea, mi bondad. Si no te alcanza, mi hijo, échale ganas. Si no, pregúntale a los vecinos. Entonces, esa sería como mi respuesta más directa. Es ¿cómo me aseguro? Yo me aseguraría de conocer al Dios de las Escrituras. ¿Sí? Y que en todo lo que contradigan las Escrituras, a lo que yo estoy creyendo, créele a las Escrituras. No te aferres a lo que tú estás creyendo. Porque es muy cómodo dejarle a alguien más el cargo de tu salvación. ¿Cómo? Sí, o sea, por ejemplo, no, pues es que a mí me enseñan esto. Pues sí, pues sí, pero aquí el juicio es personal. O sea, tú no te vas a ir a parar y a decirle, no, señor, lo que pasa es que el Gus me enseñó. Nada. Me dijo que sí. ¿Y las Escrituras? Es responsabilidad de nosotros escudriñar, corroborar lo que estás aprendiendo de un líder. Sí, dice el libro de Primera Tesalonicenses 5, por ahí del 20. Examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Tesalonicenses qué? Primera Tesalonicenses debe ser 5:20 por ahí. Es una que está al último vaso. Sí, es de los últimos. Y sí, tienes que examinarlo todo. O sea, la lectura de la Biblia, sabemos que por tus responsabilidades y todo lo que haces y tu trabajo y tu familia, pues no te puedes pasar tu vida leyendo la Biblia y sin hacer lo demás. Pero sí se espera que tengas todos los días un tiempo Para Dios. para la lectura de las Escrituras. Tu lectura personal. 5:20. Sí. No, es que no estoy seguro del 19. Dice 5:21. 21. Sí, dice no. Si no pongan a prueba. Si todo no lo pongan que a prueba todo lo que se dice, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Así es. Ahorita estaba leyendo, en el que estábamos, ya lo moví. En el Salmo, no sé cuál habíamos visto anteriormente. Bueno, me permiten, ahorita continuamos con eso. Vamos a terminar ya nada más con la conclusión de la enseñanza. ¿Sí? Y ahorita seguimos platicando de todo esto que estamos mencionando. Cuando hablamos de misericordia, se espera que nosotros también, en la manera en la que estamos conscientes de que Dios ha tenido misericordia con nosotros, compasión con nosotros, que Dios nos ha perdonado, esa es la manera en la que Dios espera que nosotros reaccionemos con los demás. ¿Sí? Hay que tener muy presente eso. Porque muchas veces, cuando yo no perdono, cuando yo no tengo misericordia de alguien que me ha hecho un mal, es porque estoy perdiendo de vista que estoy perdonado. ¿Sí? Y sí se espera que correspondamos, ¿verdad? De hecho, es como un examen que Dios nos pone, por así decirlo, no porque Él quiera que tu prójimo peque contra ti, pero sí va a aprovechar que si tu prójimo toma decisiones pecaminosas, incorrectas y te ocasiona un daño,
Dios sí espera que tú reacciones de la manera correcta. Sí. Porque a veces cuando nos aferramos a la falta de perdón, ¿sí? A seguir manteniendo un rencor, ¿sí? Lo único que estamos demostrando es que no estamos conscientes de la grande misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros. Y es importante en este pasaje, ¿sí? Como el leproso que sí regresó a dar gracias y alabar a Dios, pues él estaba siendo correspondiente con lo que había recibido, ¿sí? Porque su beneficio fue muy grande. Y algo que no hemos comentado, pero es muy importante comentar, es que en ese pasaje, cuando Jesús le dice dice, levántate y sigue tu camino, al final, en el versículo 19, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. La palabra que se usa para decir sanado también tiene una traducción como salvado. Son sinónimos, ¿sí? O sea, aquí no estamos hablando solamente del beneficio físico. O sea, él creyó en Jesús, fue salvo. La sanidad física era importante y era una enfermedad muy fuerte. Pero él se iba a volver a morir. Vaya, se iba a morir. Tal vez se iba a volver a enfermar. O iba a morir. El beneficio más grande que recibió este samaritano fue la salvación. ¿Sí? Entonces, también nos enseña que tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos recibiendo de Dios. Porque a lo mejor no te va a quitar tu enfermedad, pero ese no es tu mayor problema. Porque si Dios sí te regala la salvación, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? O sea, la salvación es por gracia, es un regalo. No te lo mereces, no te lo puedes ganar. Y es mediante la fe. Tienes que hacer válido el sacrificio de Jesús en la cruz. Una cosa es saber que Jesús murió por los pecados de todos, y otro es creerlo y hacerlo tu Señor y Salvador, y hacer el beneficio válido para ti. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque en teoría, pues mucha gente sabe que Jesús murió en una cruz y sabe que fue para el perdón de nuestros pecados, pero aún así tengo la teoría, pero yo quiero vivir como yo quiero. ¿Sí? Y ahí lo estoy negando. Yo realmente no estoy creyendo en que ese beneficio fue... Conocen la historia. Sí, es un dato histórico, ¿verdad? Como tal. Así es. Pero dice la Biblia, dice Jesús, si me aman, obedecen mis mandamientos. Obedezcan mis mandamientos. Es una forma de demostrar. ¿Cómo voy a obedecer los mandamientos si no los conozco? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, por eso la importancia, siempre la Biblia es nuestro alimento espiritual. Si tú a tu espíritu, una vez que has creído, tú recibes el Espíritu Santo, si tú a tu espíritu no le das alimento, vas a morir. O sea, no, o te vas a quedar ni bebé espiritual, que la Biblia habla de las etapas que puede tener, que debe tener un creyente en ese crecimiento que se espera, es que ese crecimiento espiritual, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a ser como un agente entre Jesucristo y tú. Bueno, después vamos a hablar de la Trinidad, o sea, de la naturaleza de Dios. Dios es un Dios trino, son tres personas en uno, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso me lo aclaraste. Sí, o sea, los tres son Dios, los tres tienen el poder, y no hay nada en esta creación, no hay nada en la naturaleza que tenga esa misma composición. Por eso nos es difícil entenderlo. ¿Sí? Por eso nos es difícil entenderlo. Pero el Espíritu Santo no es una energía, como muchas veces te lo quieren vender. No es un... O sea, después vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, porque es una persona, ¿sí? A la que puedes tú contristar, ¿sí? A la que el Espíritu Santo es el que dice Jesús, les conviene que me vaya. Si no me fuera, no podría venir el otro consolador. El Espíritu Santo es el que nos consuela. ¿Oh, sí? ¿Sí? Y Dios derrama su amor en tu corazón a través del Espíritu Santo. También, o sea, Dios expresa su amor a través del Espíritu.
lo que has sentido en la congregación, la presencia del Espíritu de Dios. Ahí, en ese lugar. Y esa es una forma. Pero hay muchas cosas que se pueden aprender al respecto. Ahorita ya para concluir, lo que queremos decir es que solo uno de los hombres que fueron sanados fue lo suficientemente agradecido como para regresar con Jesús y agradecerle por el regalo misericordioso de la sanidad y de la salvación. ¿Sí? Lo asombroso es que este era un samaritano, o sea, un extranjero, un no judío, ¿sí? O digamos que un second class, un judío de segunda clase, ¿verdad? Un samaritano agradeciendo a un judío era algo que les hacía shock cultural, ¿sí? Pero debido a esto, este hombre recibió incluso un obsequio mayor, como ahorita decíamos, recibió su salvación y la salvación de su alma. En ese versículo 19, si tú buscas en tu Biblia, en el versículo 19, Lucas 17, el pasaje que usamos al inicio, Lucas 17, versículo 19, debe traer una nota al final que te aclara el uso de la palabra sanado y salvado, ¿sí? Entonces la salud física es una gran bendición, pero termina con la muerte, como ahorita lo comentábamos. Sí. Tanto que la bendición de la vida eterna es para siempre, ¿sí? Entonces esto es algo que tenemos que considerar, que el mayor beneficio que Dios nos puede dar es nuestra salvación eterna, más que cualquier beneficio en este mundo. ¿Ok? Y con esto concluimos.